buenas tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros al director del Museo de Cádiz, que es su nombre oficial, un museo del que vamos a hablar, un museo muy interesante de arqueología, de bellas artes, y él se llama Juan Ignacio Vallejo. Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Llevas poco tiempo de director, ¿verdad? Llevo un año. Ah, un año. Poco más de un año. Sí. Porque si quieres vamos a repasar un poquillo tu vida más bien profesional y luego hablamos también del museo y de las actividades que vais a hacer y todo eso, ¿no? Estupendo. Juan Ignacio, tú eres gaditano. Sí. Calle Libertad, ¿no? Sí, también. ¿Estuviste un tiempo allí? Estuve un tiempo, de hecho, mi vida de alguna forma comenzó allí. Los primeros meses los viví allí en la Calle Libertad. En la Calle Libertad, en la finca nuestra. Y bueno, tu padre, pues prácticamente todos tus tíos y todo eso, pues, sí, nos criaron a nosotros, ¿no? Era una gran familia, la Calle Libertad era una gran familia. Y bueno, nosotros no hemos tenido mucha oportunidad de vernos por los avatares de la vida, pero yo con tu padre, pues de siempre, ¿no? Bueno, Juan Ignacio, entonces naciste allí, pero enseguida te fuiste con tus padres al campo del Sur, sí, recordar, ¿no? Efectivamente. ¿Y en qué colegio estuviste tú aquellos primeros años? Yo esos primeros años estuve en el colegio Valcárcel. Ah, ¿estuviste en Valcárcel? Sí, ¿no? sí. Pues hice allí toda la EGB, todo el tiempo de lo que sería primaria, el comienzo de secundaria. ¿Y bachillerato también se hacía allí? No, bachillerato allí no se hacía, se hizo después, pero ya a mí no me coincidió. Yo hice el bachillerato en La Salle Viña. Ah, en La Salle Viña. Y también cerquita de... En La Salle Viña. Y tú ya viste ya en el colegio esa inclinación tuya, porque luego tú hiciste arqueología. Sí, yo estudié historia, pero siempre tuve una inclinación hacia la arqueología. Siempre estuve acercándome, de hecho, las primeras excavaciones a las que fui todavía era estudiante de bachillerato. Y siempre mostré un interés no solamente por la arqueología en sí de campo, sino también por las lecturas, siempre me llamó mucho la atención. Y en la carrera pues intenté acercarme lo más posible dentro de la trayectoria académica que se nos ofrecía, de las opciones, a las asignaturas que tenían que ver con arqueología. Porque tú hiciste historia. Historia aquí en la facultad. La facultad, ¿no? De aquí de filosofía y de filosofía y letras. Filosofía y letras. Ya en su nuevo emplazamiento. Allí en el parque. En el parque, efectivamente. Parque, ¿no? Claro. Y ya entonces me dices que ya estabas tú más o menos inclinado a... Sí, eso es una cosa que tenía bastante clara, ya se me apura prácticamente, ya en el instituto tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Es que la arqueología... No tenemos claro cómo, pero sí... Pero sí que... La arqueología, digo que en Cádiz, bueno, pues es una ciudad que es pura arqueología, ¿no? Todo lo que... Claro, recuerdo que al principio eso se planteaba como algo complicado, porque es cierto que la arqueología, digamos, ofrecía muchas posibilidades en una ciudad como Cádiz, pero también es verdad que, también las circunstancias y pues uno pensaba que, ¿cómo voy a estudiar arqueología si no tiene salida? Si no tengo posibilidad, no solamente salida, sino que además yo tenía que estudiar aquí, no tenía opciones de poder irme a estudiar fuera, pero bueno. Ahí estamos, ¿no? Supongo que, exacto, ahí estamos, que el empeño también y siempre, cuando si hay empeño y con el apoyo también de la familia y de las amistades, pues siempre se puede conseguir. Vosotros sois unos pocos de hermanos, ¿no? Sí, nosotros somos 5. 5 hermanos. Supongo que tendrá buenos recuerdos de historia. ¿Te marcó algún profesor en especial o fue algo general? No, fue poco general, porque además, por supuesto, tuve buenos profesores, pero digamos yo iba con una actitud que las asignaturas en sí, que los contenidos, los temas ya de por sí me interesaban, vamos. Muy motivado. Sí, probablemente en más de alguna asignatura pues profundizaba, iba a decir más de lo necesario, no más de lo necesario, más de lo que se podría exigir, pero bueno, es verdad que eran temas que me gustaban mucho y tampoco me suponía tanto esfuerzo. Era una persona estudiosa, me imagino, sí. Sí. Sí lo ha sido, ¿no? Bueno, terminas la carrera, porque claro, en principio sí, lo que tú dices, arqueología hay mucha en Cádiz, pero luego las salidas no están tan claras. ¿Qué hiciste cuando acabaste la carrera? Pues allá empezamos a dar tumbo. Mis comienzos no fueron nada malos en absoluto. En verdad yo no echaría a un lado nada de mi trayectoria, ¿no? Empecé con una beca de investigación en la universidad, que pronto pude optar a una del ministerio para dedicarme a
a formarme como investigador y de cara también a realizar la tesis doctoral. ¿Qué la hiciste? Sí, sí, la hice. No en aquellos años, por los avatares de la vida, como tú Sí. has dicho al principio, pero acabé haciéndola. Ah, ¿la Sí, hiciste sí. sobre qué hiciste la tesis? Sobre un tipo de cerámica de época fenicia. O sea, tú estás especializado en la época fenicia, ¿no? Sí. ¿Se puede decir? Sí, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Te empezaste a mirar cerámica por un tubo y a Bueno, clasificarla? sí. Y a... Todo empezó un poco por ahí, simplificando mucho, ¿no? Pero empecé también porque, bueno, el profesor, el entonces catedrático de prehistoria, ¿no? Pues me confió una serie de materiales del yacimiento del Castillo de Doña Blanca y me dio la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Ya, bueno, pues a partir de ahí y con el tiempo, pues empecé también a trabajar de forma comparativa materiales de diversos yacimientos, ya no solamente de aquí de Andalucía, sino también del Levante, de Extremadura, de Portugal, un poco para ir ampliando las miras al respecto. Tesis, digamos, o sea, el título en sí es Cerámicas Grises Orientalizantes de la Península Ibérica. Vale. Era un tipo de cerámica que permitía poner en relación, desde mi punto de vista, cómo se habían ido fraguando las relaciones entre los fenicios y las poblaciones que ya había aquí. Digamos, cómo a través de un elemento material se fueron materializando, nunca mejor dicho, esas transformaciones que al final lo que nos estaban hablando era de cambios en la forma de entender la organización del trabajo, la organización de producciones, etcétera. Sin ánimo de entrar ahora en mucha profundidad para no aburriros. Claro. Yo he estado en el yacimiento del antiguo cine San Miguel y me ha parecido muy interesante. Sí, ¿Cómo lo ves? Sí. No, yo creo también que es un yacimiento muy interesante. Muy didáctico, ¿no? Es muy didáctico, además también supuso un espaldarazo, ¿no? a la idea, ¿no? Por lo menos al conocimiento que podemos tener hoy día de los asentamientos, de cómo era el asentamiento aquí en Cádiz, en una ciudad además como era esta, con tantas dificultades para obtener un registro claro, ¿no? Un registro arqueológico. Claro, y luego de otra manera está poblada, ¿no? Claro, una ciudad poblada, efectivamente, además con una población intensa durante, pues, desde hace más de 2000 años. Una ciudad, bueno, un yacimiento además que también pienso que está bastante bien explicado, que se acerca mucho al público, bueno, y que creo que sorprende porque no espera encontrarse uno un yacimiento de estas características en pleno centro de un casco histórico. Digamos, la polémica, ¿tiene sentido la polémica si Gadir está en el puerto o está aquí en la ciudad o Gadir es un conjunto? No, yo creo que no, la polémica no es tampoco necesaria, porque sí es verdad que en el mundo antiguo los núcleos poblacionales no tienen la compartimentación que tenemos hoy, ¿no? Cuando sabemos que el término de Cádiz que acaba en cortadura y que ahí empieza otra cosa, y entonces están concebidos de una forma más amplia, más polinuclear, es decir, el hecho de que haya un yacimiento en el Castillo de Doña Blanca de ese empaque no está reñido con que exista también un asentamiento aquí en lo que es actualmente la ciudad de Cádiz, y que esto tenga relación con el templo de Melcar, que sabemos o sospechamos que estaba en el entorno de la actual isla de Santipetri. Eso no quiere decir que todo ese núcleo, que todo ese territorio esté incluido dentro de una denominación genérica que podría ser Gadir, porque también eso incluiría territorios de explotación, zonas de paso, de tráfico, etcétera. Entonces no está reñido una cosa con otra. Vale. Juan Ignacio, tú ya estuviste en un principio en el museo con Candy, ¿no? Sí, yo empecé con Candy a través de un proyecto que se hizo a nivel de Andalucía para digitalizar las colecciones de los museos a través de un programa que había estado el entonces Ministerio de Cultura, y a través de ese programa pues se estuvieron en distintos museos, pues se empezó a trabajar sobre este tema, y ahí fue cuando yo empecé. De Cádiz, sí. Pero después has vuelto también como... Sí, luego ahí en aquel momento yo estaba como asesor para este proyecto concreto, y bueno, pero luego pues me fui, estuve trabajando también continué mi trabajo como arqueólogo, como autónomo,
Y luego, bueno, tuve la posibilidad de sacar una plaza del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos, que eso... ¿Y estuviste como conservador también allí? Sí, estuve en el Museo Arqueológico de Sevilla durante bastantes años. También fue una época magnífica donde aprendí muchísimas cosas. Estuve también después en el Museo de Málaga, también como conservador, en el Departamento de Difusión. Y ya de Málaga sí me vine aquí, que me vine como director. Pero bueno, también quiero pensar que, bueno, de hecho así lo hago, ¿no? Intentar aportar todos los conocimientos que he ido adquiriendo como conservador de museo a lo que es la práctica y el día a día dentro del Museo de Cádiz. Familia? ¿Te la llevaste de Sevilla? Claro, la pobre familia pues hemos estado viajando juntos. Ahí sí hemos ido siempre como una piña y bueno, y de Cádiz nos fuimos a Sevilla en su momento, de Sevilla nos fuimos a Málaga. Buscarle colegio y toda la historia. Sí, es verdad que eso siempre fue complicado. También es verdad que yo pienso que eso a ellos, igual que a mí, ¿no? Pues les ha ayudado a ellos, y sobre todo ellos siempre han mostrado una gran capacidad de adaptación y al final han sido los que nos han ido dando lecciones a los padres de cómo hay que adaptarse a las distintas circunstancias de la vida. La época de Sevilla, bonita, ¿no? Sí, tanto la de Sevilla, la de Málaga también. Cada época tiene sus momentos buenos, sus momentos más luminosos, también los menos luminosos, pero bueno, eso es como el día a día de todos, ¿no? Pero guardo muy buenos recuerdos, tanto de Sevilla como de Málaga, como los que ahora estamos también generando aquí en Cádiz. Y ¿has trabajado en arqueología también a pie de...? Sí, también. ¿Dónde has trabajado en arqueología, Juan Ignacio? Pues... Eso fue más bien al principio, ¿no? Bueno, fue al principio, fue en ese tiempo también en el que estaba, ya después de terminar las becas de investigación, pues me dediqué a trabajos de asesoría también dentro de arqueología. Estuve haciendo arqueología de campo, también trabajé aquí en Cádiz, trabajé en Jerez, en Huelva, también estuve trabajando en Portugal, hice también estancias de formación en otros países, en fin, un poco buscando la manera y adaptándome y aprovechando las oportunidades que iban saliendo en un sitio y en otro. ¿Te ilusionaba la dirección del museo de aquí? Sí, claro, me ilusionaba. Es verdad que también yo desde el principio era consciente de la responsabilidad que suponía, y que sigue suponiendo. Claro. Vamos a hablar un poquito del museo, Juan Ignacio, si te parece. El otro día he visto una cosa en la prensa que me ha gustado, que celebrabais el cumpleaños del sarcófago masculino. Del sarcófago masculino. Ha sido una buena idea. Cuéntame un poco cómo surgió y qué habéis hecho. Sí, bueno, surgió, es verdad, normalmente todos los años pues celebramos este aniversario, ¿no? Pero pensamos que a lo mejor era oportuno pues al menos acompañarlo de alguna visita, de alguna actividad en la que nos permitiese profundizar en qué sabemos del sarcófago, qué significación tuvo, qué importancia. Y como se suele decir, una cosa nos lleva a la otra, ¿no? También quisimos hacer algo más cercano, ¿no? Para animar al público a que nos viese, a que viniese también a darse cuenta de las joyas que tenemos en este museo, empezando por este número 1, virtual, literario, quiere decir, porque es el número 1 de inventario de la sección de la colección de arqueología. Y entonces, bueno, pues pensamos, lo acompañamos con una reproducción que nos habían cedido amablemente de un Playmobil hecho de un sarcófago hecho con piezas de Playmobil, y ya pues quisimos cantarle cumpleaños feliz, hacerlo de una forma también más cercana, pero fundamentalmente no para quitarle rigor, porque bueno, intentamos que la visita fuera rigurosa, pero también porque queremos hacer las cosas también cercanas, familiares, llegar a la gente de otras maneras, y esta también puede ser una de ellas, claro. Eso no quita que luego nosotros le demos las informaciones que luego cada uno recoge en función de los intereses que vaya teniendo. Estamos hablando de cuántos años que se descubrió... Sí, 132 años. 132 años. 132. El femenino fue en los 80, ¿no? El femenino en el 80. En el 80. El femenino, también estamos ya preparando algunas cosas de cara al sarcófago femenino. Claro, tenemos dos joyas ahí en la... Sí, sin duda. ¿Qué dirías tú, cómo explicarías tú por qué son joyas en los dos sarcófagos? ¿Por qué tenemos ahí algo muy importante? Son muy importantes porque tanto uno como otro son los ejemplos más occidentales que tenemos de este tipo de
de uso funerario, ¿no? que aunque es frecuente en la costa sirio-palestina, en las ciudades de origen, en Tiro, Sidón, también en Chipre, en Anatolia. En Occidente no. En Occidente pues prácticamente ya nos tenemos que ir a la zona del Mediterráneo central, donde sí hay también algunos ejemplares también, no es tampoco raro, pero en esta parte de Occidente son los ejemplares que tenemos, estos dos son los únicos ejemplares. ¿Tú qué dirías del Museo Arqueológico? ¿Es de lo mejor, de lo más importante que tenemos en España, el Museo Arqueológico de Cádiz? Hombre, que lo diga yo quizás claro, le daría credibilidad, pero sí es cierto que en el Museo de Cádiz tanto la colección de Bellas Artes, ¿no? Me voy a centrar la de arqueología, que es la que tú me preguntas, pero sí es verdad que, por ejemplo, tenemos elementos que son muy excepcionales y que de hecho así son considerados por la investigación, ¿no? Así ocurre, por ejemplo, con la colección de arqueología fenicia, donde tenemos elementos que son muy significativos a nivel internacional, donde los encontramos en publicaciones no solamente de hace 20, 30, 40 o 100 años, sino en publicaciones muy recientes que siguen teniendo en cuenta los elementos, los materiales y las informaciones que siguen saliendo no solamente de la ciudad de Cádiz, sino de yacimientos muy importantes de la provincia. Y luego también restos romanos muy interesantes también. Sí, por supuesto, ¿no? Yo he mencionado un poco los fenicios porque de alguna forma marcan un elemento muy excepcional que difícilmente se encuentran en otros enclaves. Es cierto que, por ejemplo, también hablando de la arqueología romana, también tenemos elementos muy importantes que nos hablan pero de la importancia. Es como muy especial, ¿no? Pero exacto, los fenicios de alguna forma es algo que marca una singularidad del museo. Luego es verdad que en Roma pues también tenemos elementos que marcan singularidades, ¿no? Que marcan aspectos muy identificativos del mundo romano y elementos excepcionales. Bueno, me gustaría también preguntarte, Juan Ignacio, bueno, la parte de Bellas Artes también tiene un interés extraordinario, Zurbaranes, yo me he quedado ahí, pero Zurbaranes, la colección de Murillo, también toda la colección de pintura del 19, el pequeño Rubens también, de Rivera, en fin, también algunas obras de tribu de Rivera. Es muy aconsejable la visita. ¿Lleváis un registro del número de visitas? ¿Se ha mantenido? ¿Se está subiendo? Sí, no, llevamos una tendencia desde hace poco más de un año aproximadamente, donde hay un incremento de visitantes, ¿no? Lo cual es positivo porque ya no solamente para el visitante que viene de fuera, ¿no? Sino para el visitante que vive aquí en la ciudad y en el entorno de la provincia. Es importante también que se acerque, ¿no? A conocer un poco estas referencias históricas que al fin y al cabo son las que, no las que alberga el museo, de alguna forma sí, pero que el museo nos ayuda, nos llama un poco la atención, nos mueve a la curiosidad de conocer un poco cómo era nuestro pasado y por qué el presente que tenemos hoy día se ha ido forjando. Tú también estuviste con directores como Antonio Álvarez también, que fue compañero mío de la carrera, y también con Juan Alonso, ¿no? Con Juan Alonso, que es vecino nuestro de la calle Libertad también. Ya el hombre vive en otra parte, pero nació allí también y todo eso. Y es la época que me has dicho de conservador y todo eso, que estuviste también ahí, ¿no? Yo ahí estuve yo con ese trabajo de catalogación. De catalogación. Yo estrictamente como conservador no he llegado a trabajar allí, ahora estoy como director, que también coincide con que soy conservador. ¿Qué es lo que te resulta más agradable de este trabajo ahora, Juan Ignacio? Pues ¿dónde disfrutas más? Habría muchas cosas, pero disfruto mucho, digamos, con lo que es el trabajo de investigación, pero el trabajo de investigación sobre todo porque luego me permite compartir eso con el público, ¿no? El trabajo con el público me gusta mucho y además creo que es importante porque aunque hay dentro de las funciones y de las misiones que tiene un museo, hay muchas que no son tan visibles al público, pero al final de una manera u otra todas revierten en el público, todas no pierden de vista su relación con el público, porque de alguna manera son la razón de ser del museo. Claro. Trabajamos con colecciones, trabajamos para conservarlas, necesitamos conservarlas, investigarlas y conocerlas para ser capaces de transmitir al público qué es lo que tenemos y por qué es importante eso que tenemos y por qué es necesario seguir conservándolas. Porque aunque haya un mandato legal,
pero cuando al mandato legal acompaña la conciencia y la convicción del público de que eso debe ser así, es todo como mucho más redondo. Es redondo. ¿Hay visitas escolares? Sí, hay visitas escolares. ¿Lo programáis a lo largo del curso? Sí, bueno, normalmente nos llaman y nosotros, bueno, con la ayuda de la asociación que trabaja allí en el museo, de guías voluntarios de la tercera edad, también con personal del museo, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues vamos atendiendo esa demanda. ¿Qué hacéis? ¿Que empleáis esos voluntarios para enseñar lo que hay? Claro, ellos cuando nos piden, ellos se ofrecen para hacer esta labor de apoyo. Y bueno, y fundamentalmente también el trabajo que se hace desde el propio museo, dentro de los recursos de los que disponemos. Tú me comentabas antes que tenéis programado una serie de actividades. Sí. Y si quieres, pues nos puedes decir o puedes resumir un poco en qué consisten y cuáles son las de los próximos días para que Pues yo, con permiso. Esto lo grabamos el jueves, va a salir el sábado, pero se subirá a internet y bueno, siempre es una plataforma de publicidad. Muy bien, bueno, entonces decir un poco, la intención era, a raíz de la celebración de las jornadas europeas de arqueología, ¿no? que se concentran en los días 14, 15 y 16 de junio, sí. Pero bueno, nosotros pensamos que a raíz de esto, pues queda interesante dedicar un poco el mes de junio a hablar de arqueología, ¿no? Un poco también al hilo de lo que se están haciendo en otros centros, en sitios como en Barbelo Claudia, el Castillo de Doña Blanca y otros enclaves también de aquí de la propia ciudad. Entonces, bueno, la idea era el viernes 7, una charla sobre un objeto arqueológico muy interesante, aparentemente de difícil identificación, al menos en su función. Tampoco desvelo más porque seguiremos hablando de ello. El miércoles 12, ya la semana que viene, pues haremos una visita guiada, ¿no? Donde nos vamos a centrar en algo también a lo que se presta mucho la arqueología, ¿no? Vamos a intentar desmentir algunos falsos mitos arqueológicos de las distintas piezas que tenemos allí en el museo, de cosas que se dicen y que o no son ciertas o no son exactas, ¿no? Entonces pensamos que también es importante ir poniendo los puntos sobre las IE. El viernes 14 tendremos una visita guiada que podemos decir a la carta, donde en horario de mañana pues habrá un arqueólogo allí, un Pedro Huerta, ¿no? Que colabora con nosotros. Él lleva un blog de difusión sobre temas de arqueología, sobre todo de época romana. Bueno, y estará allí un poco a pie de sala para ir atendiendo a las preguntas o los requerimientos que el propio público le vaya haciendo, ¿no? ¿Esto saldrá en prensa escrita también? Sí, esto saldrá en prensa escrita, lo tendremos también a través de las redes sociales y en nuestra página web, pues lo iremos también publicitando para aquel que lo quiera ir consultando puntualmente lo vaya haciendo. Nos quedan 2 minutitos. Vale, pues entonces muy brevemente, ya luego haremos alguna cosa más también el día 19, una visita guiada en la que vamos a hablar de objetos arqueológicos no identificados, que aunque veréis que sí están identificados, pero son objetos que a priori cuesta trabajo saber para qué servían. Y el día 27, ya jueves, ya con los niños de vacaciones, pues nos dedicaremos a hacer un pequeño taller para hablar sobre las diosas que tenemos allí en el museo. Y nada, pues simplemente daros las gracias y invitaros a que no perdáis de vista lo que tenemos en el museo y las cosas que iremos haciendo en el museo, que espero que cuenten con la participación de todos. De todos. Pues muy bien, Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y nada, te veo muy ilusionado y que la cosa vaya para adelante. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias también por estar ahí y le emplazamos al siguiente programa de Calle Libertad y hasta entonces, buenas tardes.